Buenas tardes, estamos en la materia de estructura socioeconómica de México. Esto es parte del segundo reconocimiento. Estamos hablando del modelo de alianza para la producción. Ya hemos visto una parte en clase presencial, pero en esta ocasión, en este video, vamos a hablar ya casi de la parte final de lo que fue el modelo de alianza para la producción. Recuerden que es un modelo que fue implementado por el presidente José López Portillo, ¿sí? Y que, bueno, con este modelo se intentó una tregua entre los sectores, ¿sí? Los sectores público-privado, sector social, ¿sí? Para producir, ¿sí? Para mejorar la producción, ¿sí? Para, con esto, ¿verdad? Crear una estabilidad económica. Realmente hubo un crecimiento, como ya lo vimos en clases anteriores, sí fue un crecimiento del 9%, fue un crecimiento bueno, pero bueno, también hubo otras circunstancias que no permitieron, ¿verdad?, que este modelo económico lograra lograr la estabilidad económica que se intenta con todo modelo económico. La industria no mejoró su nivel de productividad, se siguieron importando bienes en vez de desarrollar tecnología. Sí, es una de las cuestiones que pues deja ver carencias, ¿verdad?, en la implementación del modelo de alianza para la producción. Sí, esto naturalmente trajo especulación financiera e inflación. Sí, recordar que la especulación es una forma ilícita de manipular la oferta y la demanda para obtener ganancias. En esta época había acaparamiento de los bienes producidos, ¿sí? Y muchas veces se vivió, ¿verdad?, que las empresas almacenaban la mercancía, ¿sí? Con esto ocasionaban que el precio aumentara al haber escasez. Y esto, naturalmente, esto provoca inflación. La inflación, recordad que es el encarecimiento constante de los precios de los productos. A finales del sexenio de López Portillo se registró un proceso de inestabilidad que provocó naturalmente esta fuerte inflación y especulación financiera. Bueno, se puede decir que esto comenzó cuando los productos subieron de precio de manera significativa. Esto es la inflación, ¿sí? También se puede observar en el modelo de Alianza para la Producción implementado por José López Portillo, una crisis agrícola que estalló en el año de 1975. Durante los años siguientes, la inflación fue alrededor del 18% anual y a partir de 1980 se acercó al 30%. Hablando de la crisis agroalimentaria, las acciones a través de las cuales se canalizó la inversión pública fue el crédito de avío y el crédito refaccionario para la producción vía banco, que fue el Banco Rural el encargado, ¿verdad?, de estos créditos, sí, con los cuales se intentó, ¿verdad?, de que resurgiera eh, la producción en el campo. Recuerden, un campo que había sufrido la transferencia de recursos, sí, del campo a la industria, sí, que estaba devastado, estaba prácticamente muerto. Los campesinos pues habían emigrado en busca de una vida mejor a la ciudad de México, sí, a la gran ciudad, sí, puesto que se habían abierto industrias, fábricas con promesas de mejores salarios, que bueno, que al final ya en esta época no era tan buena, ¿verdad? No eran tan buenos los salarios, se empezaba a perder el poder adquisitivo, ¿sí? Y bueno, también otra de las cuestiones de la crisis alimentaria, bueno, fue que se destinó a la producción temporalera y para la eventual ampliación de la superficie de cultivo. También se puede hablar que en el modelo de Alianza para la Producción hubo una contracción del gasto social en el año de 1981, cuando los recursos del Estado disminuyeron, el gasto social lo resintió drásticamente, lo que significó una fuerte contracción del gasto con consecuentes despidos, reducciones presupuestales a hospitales, escuelas y a los programas de vivienda.
Naturalmente también hubo una devaluación del peso en el año de 1976. Después de 22 años se dio la primera devaluación. En este modelo de alianza para la producción subió de los 12.50 hasta 22.60 el cambio. Otra de las cosas que caracterizó el modelo de alianza para la producción fue la nacionalización de la banca. En julio de 1982 la situación era grave, ¿verdad? Una deuda externa considerable, ¿sí? Y México dio a conocer a sus acreedores que no tenía recursos para realizar los pagos pendientes de la deuda. Bueno, y eso también llevó, ¿verdad?, a que el presidente José López Portillo expidiera dos decretos. Uno en el que el gobierno federal controlaría la paridad cambiaria y otro decreto con el cual privatizaba la banca, perdón, nacionalizaba la banca. Fue lo contrario, la banca era privada, ¿sí? Y se nacionalizó. Bueno, esto es lo que podemos ver y observar en el modelo de alianza para la producción, ¿sí? Tuvo sus aciertos, tuvo sus desaciertos. Bueno, al final quedamos endeudados, ¿sí? Quedamos con una deuda externa que no se pagó, a pesar de haber tenido, ¿verdad?, como parte del modelo, de este modelo económico, que se encontraran dos yacimientos, el de Chiapas y el de Tabasco, ¿sí? Y que con ello, bueno, se tuviera un crecimiento acelerado sobre todo un sector industrial petrolero, en este sector, en el petrolero, en el de minería, en el de metalurgia y petroquímica. Sí, a pesar de estas industrias que sí tuvieron un crecimiento, pero que bueno, con un gasto excesivo, un gasto social excesivo, sí, con el haber dejado de pagar la deuda externa, ¿verdad? Por haber pensado que había unos intereses pequeños, ¿verdad? Que no iban a hacer que nuestra deuda creciera, ¿sí? La decisión de dejar de pagar, sí, bueno, también esto contribuyó a que el modelo económico pues no sacara a nuestro país de esa inestabilidad económica, que al contrario, ¿verdad? Provocó precisamente una inestabilidad económica mucho mayor, sí, que perduró con el tiempo, sí, y que nos mantuvo endeudados. Naturalmente que estas deudas, sí, pues provenían de organismos internacionales, sí, y ya veremos en otros vídeos la relación que tuvo México con estos organismos internacionales. Y bueno, con esto doy por terminado lo que es el modelo de alianza para la producción. Si ya vimos, en este video se vio la parte final, si ya los años en los que, bueno, y a pesar de la industria petrolera, de haber encontrado sus yacimientos, de haber hecho que eh, el petróleo fuera nuestro pues recurso, ¿verdad? Con el que pensábamos que saldríamos adelante, que nos sacaría, ¿verdad? De la deuda, de la inestabilidad económica, de un gasto social excesivo, sí, pues bueno, al final no fue la, la solución, sí, porque bueno, las altas y bajas también del precio del petróleo ocasionado por organismos como la OPEP, sí, que ocasionaban crisis, que hubo crisis, sí, en los años 73, en los años 81, en el año 76, sí, pues tampoco contribuía, ¿verdad?, a que nuestro país pues tuviera esa estabilidad. Pero bueno, yo espero que con esto haya quedado explicado la parte final del modelo de alianza para la producción. Nos vemos en el siguiente video.